La primera causa de muertes en México son los ataques al corazón. La ciencia médica cuenta con los desfibriladores ventriculares para reanimar al músculo cardíaco. Estos aparatos funcionan con base en grandes capacitores para proporcionar choques eléctricos buscando que el vital órgano retome nuevamente su ritmo. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de el capacitor y su capacitancia. Tenemos que un capacitor es un dispositivo que sirve para almacenar carga y, en consecuencia, energía eléctrica. El antecedente directo de estos dispositivos es la llamada botella de Leyden, que fue creada hacia 1746 por Peter van Musschenbroek en Holanda. La botella de Leyden es literalmente una botella forrada externa e internamente por una placa metálica y que era cargada por las populares máquinas electrostáticas como la máquina de Winchurch o el generador Van de Graaff. Actualmente los capacitores son dispositivos que tienen amplio uso en los aparatos eléctricos y electrónicos y tienen múltiples formas, tamaños, características, capacidades, etc. Aquí traigo para ver el aspecto externo de estos dispositivos un capacitor de una lavadora que aquí nos marca que funciona con 250 volts de corriente alterna y tiene una capacitancia de 25 microfarados. Pero podemos ver, para conocer el aspecto de estos dispositivos, el aspecto elemental o básico de estos dispositivos, el capacitor del laboratorio escolar. Bien, aquí tenemos un capacitor de placas planas paralelas, en este caso son placas circulares, y este dispositivo tiene cierta capacitancia. Podemos cargar una de las placas del capacitor con la máquina electrostática de Winchurch y la otra placa se carga por inducción y la carga de la segunda placa lo podemos detectar aquí en los panes del electroscopio. ¿Cómo lo voy a hacer a continuación? Conecto al electroscopio con esta placa del capacitor. Sabemos que las placas están aisladas, están separadas una de la otra, en este caso por aire. Y bueno, pues voy a activar la máquina electrostática y vamos a ver el efecto de la carga en el electroscopio. Bien, ahí está el efecto y pues ya cargamos una placa, dijimos, y la otra se carga por inducción. A continuación descargo mi máquina y ya podemos continuar. Bien, por otra parte, este mismo capacitor lo podemos cargar por medio de una fuente de poder, como es esta fuente de poder de laboratorio también, conectando los bornes de esta fuente a estos bornes del capacitor, y de esta manera podemos nosotros pues también cargar al capacitor. Podemos en otro momento medir con este multímetro en su función de capacitómetro. Podemos conectarlo a las placas del capacitor y podemos medir la capacitancia del dispositivo. También podemos usar este mismo multímetro, pero en su función de voltmetro, para medir la diferencia de potencial entre las placas una vez que la hemos cargado. Bien, entonces presentamos este capacitor escolar del laboratorio de física.
Bien, ahora realicemos un análisis gráfico de los principales elementos de un capacitor. Aquí tenemos una representación gráfica de un capacitor de placas planas paralelas. En este caso las placas son cuadradas, aunque pueden ser circulares como ya lo hemos visto. Tenemos aquí una placa del lado derecho, una placa del lado izquierdo y bueno, pues entre las placas pues hay un material dieléctrico o aislante. Si no hubiera nada, pues en realidad va a haber ahí aire que separa las placas, evitando el contacto entre las mismas. Tenemos que estas placas las conectamos por medio de segmentos de conductor a una fuente de voltaje como una batería, un acumulador, una fuente de poder de laboratorio o en general una pila eléctrica. La función de la pila pues es aplicar una diferencia de potencial a las placas y pues con eso poner en movimiento a los electrones, en este caso a los electrones libres de la placa del lado izquierdo, los ponemos en movimiento y los transferimos hacia la placa del lado derecho. La fuente de voltaje hace trabajo de mover a esa carga eléctrica, por lo que nuestras cargas se van a ir cargando paulatinamente, se van a ir acumulando más electrones en nuestra placa derecha, teniendo por lo tanto una carga representada con menos U, una carga negativa. La cantidad de electrones que se pasan a la placa del lado derecho son las mismas que pierde la placa del lado izquierdo, por lo tanto la placa izquierda queda con la misma cantidad de carga, pero de signo positivo, que sería la carga Q mayúscula. La misma cantidad de carga, pero de diferente signo. Esta transferencia de carga pues tiene un límite, concluye cuando la diferencia de potencial entre las placas es igual a la diferencia de potencial aplicado externamente. Bueno, aquí tenemos otra representación de la misma situación, donde estaríamos viendo de perfil a nuestras placas, estaríamos viendo solamente este contorno que está representado por estas líneas y bueno, pues tenemos que la placa del lado derecho está cargada negativamente, que podemos representar de esta manera, y simultáneamente se carga la placa del lado izquierdo con la misma cantidad de carga pero de signo positivo. Y bueno, ahí tenemos una placa positiva, una placa negativa, con lo cual se genera un campo eléctrico uniforme entre las placas, representado por esas flechas verdes que van de la placa positiva a la placa negativa. Aquí tenemos nuestra cantidad de carga en las placas. Tenemos que la cantidad de carga que van a tener las placas pues es directamente proporcional al voltaje aplicado. Si aumentamos el voltaje pues podemos mover más carga. Entonces eso lo escribimos así: la carga de nuestro capacitor, que es la carga de sus placas y que representamos con la letra Q, es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se le aplica externamente. Ya sabemos que esta es la letra alfa del alfabeto griego y se utiliza para para indicar una relación de proporcionalidad entre dos variables, como está aquí indicado. Bueno, para convertir esta relación de proporcionalidad en una igualdad, introducimos una constante. En este caso, la constante que se usa pues se representa con la letra C y tenemos esta expresión. De aquí, si despejamos a esa constante, tenemos que C es igual a Q sobre B, donde esa constante pues es una característica del capacitor y se llama su capacitancia. Bueno, tenemos esta expresión matemática, este modelo matemático que representa la relación entre las variables carga y voltaje. Bueno, pues anotamos para que quede totalmente claro que Q representa a la carga eléctrica de las placas, pues la carga que tienen las placas, y sabemos que la carga se mide en Coulomb. Tenemos que B representa la diferencia de potencial entre dichas placas y esa diferencia de potencial se representa con la letra V. Y bueno, tenemos que C representa la capacitancia del capacitor. Bueno, tenemos que de acuerdo a esta expresión, la carga se mide en Coulomb, la diferencia de potencial se mide en volt,
Entonces, coulomb sobre volt es la unidad de la capacitancia. Un coulomb sobre volt recibe el nombre de faradio. La capacitancia se mide en faradios. Un faradio pues se representa con la letra F mayúscula y equivale a un coulomb sobre volt. Aquí podemos advertir de que es importante tener cuidado con la notación. Esta C representa a la capacitancia del capacitor y esta C representa algo totalmente diferente, que es la unidad de medida de la carga eléctrica. Lo mismo, esta V representa a la diferencia de potencial y esta letra V representa a la unidad de medida de dicha magnitud física, que es el voltio. Bien, tenemos que el faradio es una unidad muy grande, por lo tanto necesitamos hacer uso de algunos submúltiplos. Entre los más importantes podemos mencionar al microfaradio, que es la millonésima parte de un faradio y que se representa así con la letra mu del alfabeto griego y la F de faradio. Aquí dice un microfaradio y se expresa o equivale a 1 por 10 a la menos 6 de faradio. También podemos hablar del picofaradio, que se representaría así. El picofaradio pues es la billonésima parte de un faradio y equivale a 1 por 10 a la menos 12 de faradio. Bien, entonces aquí tenemos esta expresión importante, que es la definición de la capacitancia de un capacitor. Bien, empecemos con un primer ejemplo para ver el manejo de las variables involucradas en esta expresión y el manejo de las unidades y la terminología correspondiente. Tenemos el ejemplo que dice que se aplica una diferencia de potencial de 120 volts a un capacitor de placas planas paralelas, cargándose con 900 picocoulomb. Esta es la carga entonces, y queremos saber la capacitancia del dispositivo. Bueno, ponemos nuestros datos, tenemos esa diferencia de potencial o voltaje de 120 volts y tenemos que la carga, que la estamos con la letra Q, equivale a esto, en este caso a 900 picocoulomb, que sería, como sabemos, 900 por 10 a la menos 12 coulomb. Esa es la cantidad de carga y con eso queremos conocer la capacitancia de este dispositivo, que se representa con la letra C. Obviamente es importante no confundir esta C. Esta C es la unidad de medida de la carga, o sea el coulomb, y esta C pues nos está hablando de la capacitancia de este dispositivo. Bueno, pues ya tenemos nuestros datos, ya lo convertimos a unidades del sistema internacional, podemos aplicar la expresión de la capacitancia y tendríamos entonces que la capacitancia es la cantidad de carga entre la diferencia de potencial aplicada y sustituimos, ya tenemos aquí nuestra carga de 900 por 10 a la menos 12 coulomb entre los 120 volts. Bueno, pues aquí es pues cuestión de hacer esta operación y eso nos da 7.5 por 10 a la menos 12. Entonces esto es 7.5 por 10 a la menos 12. Pues ya sabemos que coulomb sobre volt pues es la unidad de la capacitancia, que es el faradio. Ya está, esa es la solución. Pues ya nada más podemos usar un prefijo para expresar esta cantidad y tenemos entonces que la capacitancia es 7.5, serían pico faradios. Y ya tenemos nuestro resultado para este sencillo ejemplo. Bien, para finalizar hacemos un ejemplo donde tenemos que se refiere a este capacitor específico que dijimos que corresponde a una lavadora y tiene especificado que funciona con 250 volts de corriente alterna y tiene una capacitancia de 20 microfaradios. Para ello vamos ahora a calcular la carga con que trabaja este dispositivo concreto. Tenemos que entonces nuestra diferencia de potencial es de 250 volts y tenemos que la capacitancia es de 20 microfaradios y queremos entonces la carga de este dispositivo como lo comentamos. Bueno, nuestra fórmula es
que la capacitancia es la carga sobre esa diferencia de potencial. De aquí despejamos la carga, para eso quitamos B. B está dividiendo y pasa multiplicando, y tenemos que Q es igual a C por B, y esta es la fórmula despejada. Sustituimos valores y tenemos que la capacitancia pues son estos 20 microfaradios, pero lo convertimos a faradios y sería 20 por 10 a la menos 6 faradios, y recordamos que el faradio es coulomb sobre volt, y lo multiplicamos por esta diferencia de potencial de 250 volts. De aquí pues claramente se cancelan los volts y nos queda como unidad de medida los coulomb. Bueno, hacemos el producto de multiplicamos esos dos números y eso nos da un valor tenemos un valor de 5 por 10 a la menos 3. Esto nos da 5 por 10 a la menos 3. Como dijimos, son coulomb. Ese es el resultado. Ya nada más podemos escribir finalmente que esto equivale a 5 milicoulomb. Y bueno, pues ese sería el resultado final de este sencillo problema. Y bueno, de esta manera concluimos el tema, y como siempre te invitamos a seguir investigando y profundizando en el mismo, pues para llegar a comprender los temas de frontera del apasionante mundo de la física, necesitamos construir las bases de esta ciencia paso a paso. De igual forma te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.